En realidad Dios el Espíritu tomó a estos hombres que escribieron, y hubo otros cristianos que escribieron, pero fíjense que no forman parte de escritos sagrados. Ujú, Porque no eran inspirados, porque, ¿y cómo se supo eso después con el tiempo? Se supo con el tiempo porque tenían un montón de cuestiones quizás erráticas, que no hacían al hilo bíblico cartas, que no necesariamente eran herejías. Podía haber cartas buenas, pero que no permanecieron dentro del canon porque no superaban la prueba de ser reconocidas por todas las iglesias, de ser consistente y tener gran contenido de referencias internas bíblicas, de no contradecir, bueno, ujú. etcétera. Entonces, Por eso decimos son la inspirados. inspiración es lo que le permitía a esos hombres, guiados por el Espíritu, pero no dictándoles, como Ujú, aclaró Laura, porque ellos mantuvieron todo su estilo personal. ujú, ¿Eh? Hay ujú, varias teorías acerca de cómo se ha escrito la Biblia. Está la teoría mecanicista, después hay otra teoría que dicen que eh, esos hombres eran hombres especiales, designados. No, Dios fue tomando hombres que eran hijos suyos y así fue componiéndose el canon. La revelación, para ir un poco al punto este de la revelación, la diferencia que tiene con la inspiración es el acto de Dios, el Espíritu, mostrando cosas a los creyentes que antes no conocían y que no podrían ser conocidas de cualquier otra manera que no fuesen mostradas por Dios. La Biblia es una revelación. Es un, nosotros ps, podemos saber que Dios existe mirando la creación, porque uno mira la creación y dice, esto no es una explosión. El niño que se gesta 9 meses en el vientre de su madre, cada especie tiene su tiempo de gestación y se alimenta por el cordón umbilical. Digo, la naturaleza que vemos, que tenemos a nuestro alrededor, la creación, nos habla de un diseño y nos habla de un Dios, porque es impresionante. El único lugar que no tiene vasos sanguíneos en el cuerpo son los ojos y justo es por ahí donde vemos, o sea, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Hacía falta revelación para saber que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo hubiéramos sabido eso? Que Dios es un Dios santo, ¿eh? Que Dios es un Dios que aborrece la adoración física, material, sino que busca una adoración espiritual. Esas son revelaciones y muchas otras, que Él se iba a hacer cargo del pecado de la humanidad, que su hijo habría de venir, que nacería de una virgen. Bueno, son todas revelaciones que fueron progresivas sobre lo que ya se conocía. Dios fue, a través del Espíritu, mostrando cosas que el hombre no podía saber de otra manera. La inspiración tiene que ver con el relato de la Biblia, con la escritura de la Biblia. ¿Tá? Y la iluminación es lo que el Espíritu nos manda para entender. Para entender las cosas de Dios, las podemos entender solamente con el Espíritu de Dios. Él nos ilumina. El ojo del hombre natural está ciego ante la Escritura. Es locura para los que se pierden en el Evangelio. Y sin embargo, a nosotros se nos ilumina para que podamos entender la palabra, para que podamos comprender los propósitos, para que podamos aplicar esa palabra a nuestra vida, se nos da sabiduría, eso es todo parte de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Eh? Fíjense qué ministerio tan importante. Y después ahí hablamos nos tomamos un ratito para hablar de la ceguera, ¿eh? Y hablamos un poco de la ceguera, y había varios pasajes que nos hablaban de que el hombre necesitaba ser iluminado para comprender. ¿Eh? Bien, bueno, estos tres conceptos a mí me parece muy importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que pretenden tener revelaciones. ¿Eh? Y si alguien tuviese una revelación hoy, deberíamos anotarla en la Biblia como parte de la palabra de Dios, ¿no? Si alguien tuviese revelación. No, porque Dios me reveló esto. Puede haber como
guías personales. Dios a veces trabaja en nuestras vidas y hay gente, por eso a veces tenemos que tener cuidado cuando alguien dice, Dios me habló, está bien, Dios nos habla, es verdad que nos habla, no podemos decir que no nos habla por las circunstancias, pero generalmente tiene un mensaje propio para nuestra vida. Pero hay gente que pretende tener revelación aparte. Yo tengo el don de la revelación, dicen algunos. Y eso es algo que es del Espíritu Santo, ¿eh? Y que en realidad Dios revela, ya la revelación está completa. Algún día nos va a revelar más cosas, pero no es ahora en este tiempo, porque en este tiempo, si no tendríamos que agarrar cada revelación que todos dicen que tienen y anotarla en la Biblia, en el índice y crear el libro de Marcelo, ¿eh? Según San Marcelo o según San Diego. ¿Mm? La revelación es el acto de Dios a su pueblo de mostrar, y generalmente lo ha hecho a una persona, pero para un pueblo, no a una persona como única para que él sea más que el resto. Siempre a través de una persona llena del Espíritu Santo, Dios reveló cosas. ¿M? Y la revelación, nosotros entendemos que estamos hablando de un canon que hoy está completo. ¿Que Dios nos va a mostrar mucho más? Seguro. ¿eh? Pero ya va a ser en el tiempo de la redención completa de nuestro cuerpo. Muy bien. Bueno, vamos a compartir ahora sí, vamos a volver al PowerPoint. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, hablamos de la iluminación. Bueno, la iluminación inconversa, en el creyente. ¿Llegamos a ver el Espíritu Santo, su presencia en el Antiguo Testamento? Sí, esta parte la vimos. Sí, esta parte la vimos, creo. Él estuvo presente en la creación del mundo. ¿eh? Bueno, y acá hay varias citas hablando acerca de lo material, de los seres vivos, de los ángeles. Siempre por allí estuvo el Espíritu. En el Antiguo Testamento mencionamos también que la relación entre el Espíritu Santo y los hombres no era igual que ahora, sino que se manifestaba solo en algunos hombres, descendiendo sobre ellos y tomándolos para algún ministerio especial, capacitándolos para tareas específicas, y que terminadas esas tareas específicas o ante una decadencia espiritual de esa misma persona, muchas veces el espíritu lo abandonaba. Tenemos un caso muy conocido de Sansón, recordamos también a Saúl, ¿eh? Y bueno, y varios otros, ¿no? Podemos leer toda la historia. Y vemos una relación del Espíritu Santo que sí habitaba sí se manifestaba con algunas personas, pero, este, pero era como sobre ellos, a diferencia de lo que es hoy en la iglesia. Por eso la iglesia tampoco es lo mismo que Israel, y hay que entender bien que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. ¿eh? Por eso después vienen también las enseñanzas que son plenas para Israel y enseñanzas que son más para la iglesia. Es bueno entender esas diferencias. Después podemos hablar un poquito de eso también. Se manifestaba obrando en medio de los hombres, contendía contra el pecado, esto ya lo vimos. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente les carne, mas serán su día 120 años. Después de esto vino Babel, ¿no? Guiaba y hablaba a los hombres. Dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Al principio había casi una, una relación directa. Bueno, dijimos, se manifestaba de manera temporal, se retiraba cuando había pecado. A veces iba y venía de una persona más de una vez. Bueno, en Sansón también pasó eso, porque en su muerte también volvió el espíritu a él. ¿eh? Y también la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se ve en la relación con su pueblo Israel. Por ejemplo, acá tenemos
Ageo 2:5, que dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿eh? O sea, está en medio del pueblo de Israel. Y los guiaba, dice Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Eh? Fíjense cómo se hace, menciona el Espíritu Santo. No es una cosa solamente de la iglesia y del Nuevo Testamento. Esto también habla de la eternidad del Espíritu Santo y de la deidad, porque estuvo presente. Como si uno estudiase Cristología, va a ver que Cristo también es eterno. Eh, bien, ¿y qué otras cosas pasaban? Bueno, gobernaba al pueblo, la voluntad de Dios y las exhortaciones que muchas veces iban a través de los profetas. ¿eh? Cuando habían pasado, vamos a ver por ejemplo Segunda Reyes 2:9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bueno, casi nada pedía. ¿eh? Pero este es un ejemplo de que sobre Elías y luego sobre Eliseo también posó el Espíritu Santo. ¿m? Y guiaba al pueblo, hablaba al pueblo, profetizaba. Bueno, la verdad que hacían la obra que Dios tenía que hacer para que todo siga el curso de la voluntad de Dios. Muy bien. En el Señor, dijimos, en el Antiguo Testamento, ya lo vimos. Bueno, en el Señor, ¿tuvo relación el Espíritu con el Señor en su vida acá en la tierra? Claro que tuvo. Fíjense. ¿eh? Primero tuvo una relación de profetizar la venida. ¿eh? De profetizar la venida. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dijo en Isaías el Señor. Él traerá justicia a las naciones. Quiere decir que antes que él fuese carne, que el Señor habitase entre nosotros, ya estaba designado que el Espíritu Santo iba a estar con él. En la tentación, recordamos lo que es la tentación del Señor y, bueno, el ejemplo que tenemos todos, ¿no? Tenemos que anhelar ser como el Señor en las tentaciones. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ese Espíritu también lo acompañó porque el Señor, bueno, que nunca pecó, toda su tentación la resistió con la palabra. ¿eh? Escrito está, escrito está, escrito está. En la resurrección, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. Y dice que el espíritu de Dios vivificó al Señor Jesucristo también. En su concepción, ya lo dijimos, ¿no? En la concepción virginal de María fue obra del Espíritu Santo. En su sacrificio, también. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Ahí habla en Hebreos. El autor está hablando de que fue el Espíritu eterno eh, el que hizo que se ofrezca a sí mismo. Hay cuantas cosas maravillosas que no llegamos tampoco a comprender del todo. Y otra cosa más que también la mencionamos con respecto al Señor Jesucristo y el Espíritu, es que el Espíritu es el sustituto de Cristo, el vicario, el representante. La palabra vicario es como el representante, el que está en nombre, el que está actuando de. Nosotros hablamos acerca del Paracletos, ¿se acuerdan? Que hablamos de este término tan maravilloso. ¿eh? Porque es otro de la misma especie que el Señor, o sea, Dios,
que está para ayudarnos. Es su representante para que nosotros no estemos solos, para que este mundo no esté solo sin la presencia del Señor. Marce, perdón, Sí, quedan se va dos a cortar. minutos. Bien, bárbaro. Después cuando se corta, hacemos 5 y volvemos. Tenemos tiempo Sí, para que ¿no? hables con tu hija. Ah, Que no hay bueno, problema. no, pero ya no me llaman más. Bueno, en la obra, bueno, lo ungió, dice, más el Hijo dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, ese óleo de alegría, el óleo siempre figura el aceite del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Cuando se habla del olivo, del óleo, muchas veces se habla del Espíritu. Y fue ungido con el Espíritu Santo. Le dio la plenitud, Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿eh? Le dio la plenitud del Espíritu. Le dio poder, Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando está hablando ahí en Hechos 10, está contando acerca de Cristo. Bien, lo condujo, bueno, ya lo vimos que lo condujo al desierto. ¿eh? Y yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento, perdón. Pero el Espíritu, perdón, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay una relación entre la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Hay algo que es bastante llamativo, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decíamos, pero ustedes saben que el día de Pentecostés, que podríamos leer cómo fue ese día, ahora lo vamos a hacer, fue el día en que el Espíritu Santo vino a esta tierra y cambió la forma de relacionarse con los hombres. ¿Tá? Y acá tengo una imagen que obviamente son dibujos, no son fotos de la época, pero veíamos en el Antiguo Testamento, a la izquierda de la imagen, ¿qué ven ahí? La columna de fuego, ¿no? ¿Se acuerdan de la columna de fuego y la columna de nube? Era la gloria de Dios, la Shekinah. Y el Espíritu Santo era esto. Él estaba guiándolos, ¿eh? Pero era uno para todos, pero no de manera individual, sino de manera colectiva en el Antiguo Testamento. Bueno, lo que pasa en Pentecostés, que nos pone a todos los creyentes la piel de gallina si lo pensamos, es la realidad de que esa misma gloria de Dios, en forma de lenguas de fuego, posó sobre todos los que estaban allí en la casa. Vamos a leer. Y abrió un nuevo capítulo en lo que es la relación con los hombres. ¿m? Hechos 2, 2 al 4. Hechos 2, 2 al 4. Dice, y de repente vino el bueno, capítulo 2:1, vamos a arrancar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿eh?
Bueno, una manifestación impresionante, del poder de Dios viniendo sobre los hombres. Y acá es donde comienza la iglesia. O sea, bueno, hay una discusión, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿en qué momento comienza la iglesia? Bueno, se cree que comienza acá la iglesia. Se cree que comienza el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde el Espíritu Santo cumple la promesa del Señor de venir y estar con los creyentes, ¿eh? Y en los creyentes. Y vino de manera tan poderosa que esos creyentes comenzaron a hacer cosas que no estaban en la mente de nadie. Por ejemplo, si seguimos leyendo, dice que en ese momento en Jerusalén, en el versículo 5 en adelante, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Claro, porque eran las fiestas, era el tiempo de la fiesta. Entonces había judíos, pero de todos lados que iban a Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Eh? Judíos que hablaban otros idiomas comenzaron a escuchar cada uno su idioma. ¿Eh? Esto fue el hablar en lenguas. Y fue una señal tan fuerte, para mostrar que venía de Dios lo que estaba pasando en ese lugar. Imagínense cómo iban a sacudir un judío si no era con prodigios y señales milagrosas, ¿no? Judíos, inconversos, samaritanos, todos recibieron un shock muy fuerte para que se pudiese comprobar en ese tiempo, ¿eh? Que Dios estaba comenzando a obrar de una manera distinta, que la gracia de Dios había llegado y que en Cristo había una oportunidad y unas buenas noticias para todo el mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar, que en Cristo hay salvación por su sacrificio, perdón de pecados, ¿eh? Para todos aquellos que creen en Él. Y en este momento, los que estaban en ese lugar eran casi todos judíos, va, todos judíos. Capaz que había alguno que no lo era, pero eran todos judíos. Entonces, ¿cómo había un shock tan grande para mostrarle al resto que esos judíos habían comprendido una verdad diferente a través de estos milagros? Y eso hoy, quizás hoy uno no tiene esta capacidad de hacer esos prodigios, porque hoy en día ya está mucho más que convalidado el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos sigue repartiendo dones como Él quiere, como hemos leído. Y tenemos capacidades que Dios nos da, ¿eh? Para que le sirvamos, para que proclamemos el Evangelio, para que hagamos que la gente glorifique a Dios, que nos ha sido dado por el Espíritu Santo en medio de una generación que no tiene eso. ¿Eh? Ahí comienza, ese es como un día maravilloso de la venida del Espíritu Santo a la tierra. ¿Eh? Él había sido prometido. ¿Eh? Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Eh? Y si esto lo leemos en conjunto también con las otras promesas, por ejemplo, Hechos 1:8, a ver quién puede leer Hechos 1:8. Cualquiera, el que primero lo agarra, lo lee, abre el micrófono y lo lee en voz alta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto. Una promesa del Espíritu Santo. Y también ya leímos varias veces Juan 16, que iba a venir el Consolador, ¿no? Pero también era esperado, porque ellos estaban unánimes juntos, como leímos recién. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, en Lucas, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y cuando llegó el día de Pentecostés,
Este es el mismo Lucas que escribió Lucas y Hechos, ¿no? Es como una continuación, fíjense estos versículos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Quiere decirse que estaban esperando. ¿Eh? Y anticipado también. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, ahí en Juan 20, 22, es ese momento donde él está con los suyos que se le apareció resucitado. Hubo como ahí como un anticipo para ellos del Espíritu. ¿Y dónde se cumple todo esto? En Pentecostés. ¿Eh? Y Pentecostés, bueno, ustedes saben, este año estudiamos las fiestas judías en la iglesia, que no son las fiestas judías en realidad, son las fiestas solemnes de Jehová, así se llaman. Después se cambiaron los nombres por fiestas judías, pero en realidad son las fiestas son de Jehová, ¿no? Y hay el calendario de las fiestas de primavera, que arranca con las preparaciones de la Pascua, la fiesta de las primicias, y termina con Pentecostés, es un reflejo profético de todo lo que había de pasar en el tiempo del sacrificio de Cristo, de su resurrección y de la venida del Espíritu Santo. La Pascua significa la liberación, el Cordero que muere por liberar al que aplicaba su sangre. Eso lo recordamos. Las primicias es una fiesta que arrancaba casi en el medio de la Pascua, ahí, y tenía que ver con los primeros frutos de la cosecha. Y hablan, si uno mira el calendario, es exacto cómo se cumple, varias cosas se cumplen exactamente. Para empezar, la preparación de la Pascua sucedió justo cuando Cristo entra en la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, él ya fue apartado. Y lo que se hacía en la preparación de la Pascua, se separaba un cordero. Todo esto está en Levítico, pero es impresionante cómo habla de la obra de Cristo. Se separaba un cordero que se lo tenía preparado para el sacrificio de la Pascua. Así está indicado que los judíos hagan la Pascua. Y se lo apartaba, se lo presentaba y se lo apartaba. Y ahí se lo dejaba para ver que no tuviese ningún problema. Bueno, ese fue el día en que Cristo entró en Jerusalén. La Pascua es el día en que Cristo es sacrificado. Las primicias, que son los primeros frutos de la cosecha, es cuando Cristo resucita. ¿Y qué hace Cristo al resucitar? Da comienzo a una nueva creación. Por eso Él es el primogénito, por eso Él es las primicias de la nueva creación. Es decir, nosotros queremos saber cómo va a suceder con nosotros, miremos lo que sucedió con Cristo, porque Él es las primicias. Su resurrección es una primicia de nuestra resurrección. Su cuerpo glorificado, que traspasaba paredes, que tenía las marcas de una vida con dolor, pero que estaba vivo, es un adelanto de lo que ha de suceder con nuestros cuerpos. Y finalmente, Pentecostés era ya los frutos, ya se hacían los panes con levadura nueva, haciendo referencia a la levadura, a que si bien, si bien la levadura siempre hace referencia al pecado, era una fiesta de agradecimiento, porque ahí ya eran ya las primeras cosechas, no la primicia, los primeros frutos, la primera cosecha, 50 días después de los primeros frutos. Y ahí vino la primera iniciación masiva de la iglesia. Y la iglesia es algo que es un gozo, pero también tiene levadura en el medio. ¿Y qué es la levadura? Y es el pecado que los creyentes tenemos, que no dejará de acompañarnos esa doble naturaleza hasta el
tiempo de, bueno, el arrebatamiento y la transformación. Y esas son las otras fiestas. Hay otras fiestas también. Estas son las fiestas de primavera y después están las fiestas de otoño. Es muy interesante ver cómo esas fiestas nos hablan del plan profético de Dios. Bien. Bueno, acá hay mucho que yo escribí. Esto ya se los pasé, así que le pueden pegar una leída. El PowerPoint tiene algunos como después uno revisándolo, siempre digo lo voy a corregir y me va quedando y tiene algunos, si ven algún errorcito, bueno, ténganme paciencia nada más. Bueno, acá habla un poquito de Pentecostés. Bueno, y el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? ¿Cómo fueron los eventos? Bueno, acá la verdad que lo que deberíamos... ¿Me están escuchando? Yo no sé si me escuchan porque no veo a nadie, veo solo el PowerPoint. Ahí está, ahí los puse un poco y veo que están vivos, por lo menos me quedo tranquilo. Ninguno se durmió en la cámara. Bien. Volviendo a Pentecostés, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Bueno, es interesante ver todo lo que sucedió, ¿no? Y el capítulo 2, que es la inauguración de la iglesia, nos habla de que, bueno, primero estaban juntos donde el Señor les había dicho que estén. ¿eh? Fueron a Jerusalén y esperaron. Se manifestó la presencia divina, bueno, ya lo vimos, descendió un estruendo y descendieron como lenguas de fuego. No tenemos que imaginar que sería fuego que le quemaba la cabeza, sino que eran como lenguas de fuego. Sería algo que a la vista sería detectable, pero que obviamente no provoca ese daño. Se introdujo, y acá también es para reflexionarlo, ¿no? Lo que pasa con el Espíritu Santo en esos creyentes es lo que sucedió en los antiguos tabernáculo y templo. Cuando Dios con agrado entró en el tabernáculo y luego con agrado en la casa que le había construido Salomón, entró y se manifestó. Bueno, de la misma manera con agrado entró el Espíritu Santo en su nueva morada, ya no en una carpa, ya no en un templo de piedras, sino en un templo de carne y hueso. Por eso tenemos que ser conscientes de cómo debemos cuidar nuestra vida, de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿eh? Por eso es tan tremendo el pecado de la fornicación, nos dice la Biblia, porque es un pecado que está en el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso no tenemos que entregar nuestro cuerpo a vicios, maltratarlo. ¿eh? Tenemos que cuidarlo, porque es morada de Dios el Espíritu. Y eso es algo muy grande, porque cuando hay morada de Dios el Espíritu, hay trabajo para la gloria de Dios. Entonces todo eso hay que cuidarlo. Bueno, luego vimos que se produjeron manifestaciones extraordinarias, como es esto del hablar en las lenguas de los que estaban ahí. Es como que yo que no sé chino, si hay chinos acá, empiezo a hablar en chino, les cuento las maravillas de Dios en chino, viene otro africano, inglés, etcétera, etcétera. Se maravilló la gente, se conmocionó el lugar, se predicó el Evangelio y se convirtieron al Señor. Más de 3.000 personas. Vamos a leer 37, versículo 37 al 41 de Hechos 2. Hechos 2 es un capítulo muy importante, muy maravilloso. Dice 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. 3.000 creyentes fieles que se convirtieron. ¿Y cómo sabemos que son fieles y que se convirtieron? Porque se arrepintieron también, ¿eh? Arrepentíos, ¿eh? Y bautícese cada uno. Siempre la conversión conlleva arrepentimiento. No tenemos que dejar de predicar acerca del arrepentimiento, no tenemos que dejar de predicar acerca del pecado. Son espectaculares los sermones de Pedro y de Pablo, hay que mirarlos como ellos hablaban. Ahora, Pentecostés es necesario decir también que se trata de un acto único e irrepetible, ¿eh? En el cual nació la iglesia y se formó un solo cuerpo que se va completando día a día. No va a haber otro Pentecostés mañana, aunque Pentecostés hay uno por año. Pero este Pentecostés de hace, no sé, 2000 y pico de años, este Pentecostés fue único. Y fue único porque ese día nació la iglesia y a partir de ese día comenzó a crecer la iglesia profesante o la iglesia peregrina. Porque a partir de ahí se empezaron a sumar los nuevos creyentes, se empezó a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No va a haber otro Pentecostés igual a este. Lo cual no quiere decir que no haya una predicación y un avivamiento en el cual puedan convertirse 3.000 personas. Sí puede haber, pero se van a sumar a la misma iglesia que todos estos se sumaron el día de ese maravilloso Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Muy bien. Evento con manifestaciones similares, vemos también en Hechos de los Apóstoles, generalmente, hay algo en Juan, que son similares, pero que no son Pentecostés. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, a ver, vamos a pedirle a Silvia que lea 8, Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Perfecto. A ver, un poquito más, ¿puede ser? Sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Está tu bien, dinero... Silvia. Hasta ahí nomás, no, perdón, me confundí. Está bien. Bueno, samaritanos. Eh, pareció un hecho raro, porque dice que no habían recibido el Espíritu Santo y lo recibieron ahí. ¿eh? Y los samaritanos eran un pueblo odiado por los judíos, en constante rivalidad. ¿eh? Porque los samaritanos eran, nosotros a veces tenemos actitudes samaritanas, cuando nos conviene nos llamamos cristianos, cuando no nos conviene no nos llamamos cristianos. Bueno, los samaritanos eran así. Los samaritanos habían surgido de un sincretismo, de una mezcla que quedó de cuando fue el reino del norte cautivo de los asirios, incorporaron cultos, qué sé yo, y medio que en algún punto los asirios querían retomar el culto, y bueno, pero le mezclaban cosas, y como no podían ir a Jerusalén, que estaba en Judá, armaron en Samaria todo como un templo también. Y cuando les convenía decían que eran judíos. Y cuando no les convenía, cuando le iba mal a los judíos decían que eran samaritanos. Pero cuando les iba bien a los judíos y querían que lo ayuden, eran judíos. Lo cual sorprendió mucho a los judíos. Por eso hubo también ese día
una manifestación tan, tan poderosa, porque era necesario que haya una manifestación así también poderosa. ¿Para qué? Para que los propios judíos que estaban ahí, que odiaban a los samaritanos por todo esto que yo les estoy diciendo. Ah, estoy sin la cámara, perdonen. Ahora me doy cuenta que estoy sin la cámara, discúlpenme. Todos estos judíos que odiaban a los samaritanos por todo lo que veía, se convencieran de que, uy, estos también recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué más? A ver, los gentiles. A ver, alguien de la casa de Diego. Están muteados ahí. ¿Cuánto? Hechos 10, 44. Hechos 10, 44 a 48. Bastante, ¿eh? Bueno, empiezo. 4 versículos, che. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Perfecto. Bueno, parecía a Pentecostés lo que pasó ahí, ¿no? Pero no era Pentecostés, porque hablaban en lengua, descendió el Espíritu, recibieron el Espíritu, todo. Pero ¿por qué se da también una situación así? Y se da una situación así porque es medio similar a lo que le dije con los samaritanos. Los gentiles eran abominación para los judíos. Eran, o sea, nunca un judío se iba a juntar a un gentil. ¿Cómo iba a ser? Imaginen, bueno, todo esto ya venía siendo trabajado en el corazón de Pedro, que vio esa visión del lienzo, ¿no? Descender del cielo, y que Dios le dijo, mate y come, y él le decía, yo no voy a comer comida inmunda, vos no llames inmundo a lo que yo digo que es santo, a lo que yo he limpiado. Bueno, empezó a trabajar y él termina yendo acá y ven esa manifestación para que no hubiese duda de que el Espíritu Santo también descendía sobre los gentiles. ¿eh? También descendía sobre los gentiles. Y necesitaban una manifestación similar a la de Jerusalén, porque si no, los testigos no iban a pensar que era lo mismo, o iban a decir que los gentiles tenían menos poder, o que tenían menos espíritu, o que no eran tan creyentes. Así todo, con todo esto, después intentaban judaizarlo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero fíjense que también era necesario, samaritanos, gentiles, y también pasa algo similar con los discípulos de Juan, que necesitaban como reafirmar la fe, porque ellos tenían una fe, una doctrina incompleta de la salvación. Llegaban hasta el arrepentimiento. A ver ahí, ¿quién puede leer 19, 1 al 7 de Juan? No. Dale, Diego, dale vos. Juan 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de Juan, recorrer... estás en Hechos. Ah, perdón. Sí, Perdón. sí, no hechos. Eh, Pensé que estábamos en eso todavía. Porque vi mal. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de Ah, bofetadas. Entonces Pilato, creo que, ¿perdón? perdóname. Te dije mal yo. Tenés que leer Hechos. Ah, Porque está hablando de los discípulos de Juan, no es el libro de Juan, perdón. por Te eso, dije mal yo. entonces Hechos 19. Sí. Ah, Está está bien. bien entonces. Perdón. Está bien, porque ahí dice Juan. Sí, Está bien. yo te dije mal, perdón. Porque eres los discípulos de Juan, pero no es Juan 19.
Perdón. Porque ahí está Juan, ¿viste? Dice ahí. Ah, los Claro, porque discípulos de habla Juan. de los Por discípulos eso, de está Juan, bien. de Venimos Juan el en eso. Bautista. Sí, sí, perdón. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y llamando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Bueno, este es un caso también similar, ¿eh? Porque, digo, se acercaban, pero no comprendían bien. Entonces tuvieron que entender bien y, y, y habiendo entendido bien, también viene esta manifestación con poder, ¿no? Ahora, todos estos no son Pentecostés. Y yo los pongo acá porque es interesante ver, porque después hay gente que habla de que para recibir el Espíritu Santo uno tiene que hablar en lenguas. ¿Eh? Pero había un propósito de esas señales, y el propósito era era certificar, era el mismo propósito que las señales que hacía el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo no vino a hacer milagros, sino que hizo milagros porque vino y necesitaba que se lo reconozca y que autenticar su deidad. Bueno, lo mismo acá, para autenticar la salvación de estos grupos de personas que no eran los judíos a los cuales siempre Dios les había hablado, era necesario que hubiese también una manifestación poderosa. ¿Eh? Pero dos cosas. En primer lugar, esto no es Pentecostés, y en segundo lugar, no podemos tomar como una regla que cada vez que se reciba el Espíritu Santo se hable en lenguas, ¿no? Que yo empiece a hablar otro idioma. Muy bien, vamos. Otra diferencia interesante para mencionar. ¿Eh? Bueno, perdón. Se habla del bautismo del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. ¿Eh? Bautismo del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Fíjense, armé este cuadrito para que lo entendamos, porque están en pasajes distintos. Vamos a leerlos primero los pasajes. ¿Qué les parece? Juan 1:33. A ver, Dani. ¿Dani está por ahí? Dani. Y después le voy a pedir bueno, Dani lee 1:33, Lucy lee Hechos 1:5, después la hermana Laura, ¿no? Me habías dicho que te llamaba. Laura, ¿era? ¿La mamá de Sofía? No, sí, Laura. Laura, podés leer Gálatas 3:27. Mejor leer Romanos 6, 1 al 4. Y después ahí en lo de Diego van a leer 1 Corintios 12:13 y 3:27. Váyanselo dividiendo. Primero Lucy y Dani. Vamos. Esto es bautismo con el Espíritu. Bueno, Juan 1:33 dice, Sí. y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Bautiza con el Espíritu Santo. ¿De quién está hablando ahí? Ahí en Juan, ¿de quién está hablando Juan el Bautista? De aquel que veas descender. ¿De quién está hablando en eso? De Cristo está hablando. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué va a ver, Lucy? ¿Hechos? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Perfecto.
Perfecto. Bautizar con el Espíritu Santo. Y ahora el bautismo del Espíritu Santo. A ver, vamos a escuchar los otros pasajes. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué Sí. pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perfecto. De la casa de Diego, Gálatas 3:27 y 1 Corintios 12:13. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que bautiza en Cristo. En Cristo. Ahora vamos a mencionar de qué se trata. Y 1 Corintios, perdón, y Gálatas. No, 1 1 Corintios. Corintios 12:13. Sí. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Perfecto. O sea, es una diferencia porque el bautismo con el Espíritu Santo es cuando Cristo bautizó, sumergió a los creyentes verdaderos de ese momento por primera vez en el Espíritu Santo. Es el descenso del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. ¿Bautizar qué quiere decir? Sumergir. Es como que el Espíritu Santo vino una vez y para siempre a la tierra. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando cada creyente, como fuimos leyendo ahí, es sumergido por el Espíritu Santo en Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esa obra de regeneración que hace cuando una persona cree. Lo agarra, lo hace nueva criatura y lo mete en el cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo, el Espíritu Santo sumerge a la persona en Cristo. Habita en él y la sumerge en Cristo, la mete en el cuerpo de Cristo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, que es el que recibe cada creyente en el momento de su conversión, una persona no puede servir. ¿Por qué? Porque no tiene función en el cuerpo, porque está fuera del cuerpo. Es como que yo tenga un brazo que esté fuera de mí. No va a servir para nada. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo hace con el creyente cuando lo mete en Cristo. Y el bautismo con el Espíritu Santo es lo que Cristo hace cuando envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia. Bueno, podemos tener, si quieren, podemos finalizar. No sé si hay alguna pregunta.